Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Hernández Nicolás, soy estudiante de la Universidad Abierta y de Ciencia de México en la carrera de Ingeniería en Gestión Industrial. El día de hoy voy a presentar en la materia de economía lo que es la política económica y estructura socioeconómica de México, una videocápsula solicitada para la actividad número 8. Y comenzamos. Bueno, la introducción, vamos a hablar sobre lo que es la estructura socioeconómica de México. Vamos a hablar también sobre lo que es la política económica de 1994 al 2005. Y vamos a hablar también de lo que es la apertura comercial y sobre la reforma fiscal. La estructura socioeconómica de México está clasificada en sector primario, sector secundario y sector terciario. Nuestra economía depende en el sector primario de la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación de los recursos naturales. En el sector secundario, la industria, la manufactura y construcción que transforman materias primas. Y en el sector terciario tenemos lo que es el comercio, el turismo, la educación y servicios financieros, lo cual concentran la mayor actividad económica. Algunas características de la estructura socioeconómica es la diversidad productiva, la integración a mercados internacionales, el desarrollo desigual entre regiones y la concentración de riqueza urbana. Referente a la política económica de 1994 al 2005, esta política económica fue tras la crisis del 94, conocida como el error de diciembre. Los gobiernos mexicanos orientaron su política pública, económica, perdón, hacia la estabilidad financiera y el control de la inflación y fortalecimiento de sus instituciones económicas. Manejaron 4 puntos, que es la disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica, control inflacionario, fortalecimiento del Banco de México. En tanto a la disciplina fiscal, el gobierno buscó mantener finanzas públicas sanas mediante la reducción de déficits, el control del gasto público y un manejo más responsable de la deuda. Su objetivo era evitar nuevas crisis financieras y generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. En el tema de la estabilidad macroeconómica, adoptaron un modelo económico basado en la estabilidad de variables clave como el tipo de cambio, tasas de interés y las finanzas públicas. Después de la crisis de 1994, se implementó un régimen de tipo cambiario flexible que ayudó a reducir la vulnerabilidad económica del país. Referente al control inflacionario, la prioridad de la política monetaria fue disminuir la inflación mediante tasas de interés más altas y restricciones monetarias. Durante este periodo, la inflación descendió significativamente respecto a los niveles observados tras la crisis del 94, contribuyendo a una mejor estabilidad en los precios. En cuanto al fortalecimiento del Banco de México, la autonomía del Banco de México entró en vigor a partir del 94, permitió que las instituciones actuaran con independencia del gobierno para controlar la inflación y preservar la estabilidad monetaria. Esto fortaleció la credibilidad de la política económica mexicana. En cuanto a todas estas modificaciones de la política económica del país, encontramos lo que es una apertura comercial. Se clasifica en inversión extranjera, exportaciones, el Telecán del 94, los desafíos internos dentro del país. En cuanto a la inversión extranjera, estaban preocupados por atraer capital extranjero y tecnología al país. En cuanto a las exportaciones, pretendían incrementar ventas al exterior y diversificar mercados. El Telecán, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, buscaba la modernización y competitividad empresarial para tener mejor distribución dentro de otro país, que no fuera necesariamente México, para tener una mejor solvencia económica. Había muchos desafíos, retos para productores nacionales ante la competencia, ya que, repito, el tema del Telecán pues vino a aperturar más mercado extranjero y pues obviamente la competitividad de los demás pues estaba latente a que nosotros teníamos que mejorar en cuanto a temas de producción. La reforma fiscal en México de 1994 al 2005 aumentó ingresos gubernamentales, los cuales buscaron mayor recaudación de impuestos y la ampliación de la base de contribuyentes, reduciendo los ingresos del petróleo, porque prácticamente dependíamos del petróleo para poder subsistir de manera económica. Era el mayor ingreso que teníamos como capital. En el tema de combatir la evasión fiscal,
Se fortalecieron los mecanismos de supervisión y fiscalización para evitar que personas y empresas dejaran de pagar impuestos, aumentando así la recaudación y tener mejores ingresos tributarios. En cuanto a mejorar el gasto público, se promovió un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos para evitar desperdicios y dirigir el presupuesto a áreas prioritarias. En el tema de financiar programas sociales, los recursos obtenidos permitieron sostener programas de apoyo en salud, en educación y combatir la pobreza, beneficiando a los sectores más vulnerables. Perdón. En cuanto a la distribución de la riqueza, las regiones industriales tuvieron un mayor crecimiento económico, infraestructura desarrollada y mejores oportunidades laborales. Las regiones rurales, dependencia del sector primario con limitado acceso a servicios y empleo formal, y las brechas sociales, la diferencia significativa en el empleo, educación e infraestructura entre regiones. Ahí pasamos al impacto de las políticas económicas. Hubo un control de inflación, hubo competitividad, hubo reducir el tema de la desigualdad y retos pendientes. En el control de la inflación había estabilidad económica y confianza para la inversión. En temas de competitividad, la integración global y la modernización productiva. En el tema de la desigualdad, pues era una brecha social y era económicamente persistente, ya que pues vivíamos en un país muy desigual, donde el estatus social pues era ricos o eran pobres prácticamente. En el tema de los retos pendientes, pues era generar empleos de calidad y desarrollo regional equilibrado. Como conclusión, la estructura socioeconómica define el funcionamiento económico de un país. La apertura comercial transformó la economía mexicana, la reforma fiscal fortaleció las finanzas públicas y el reto principal fue el crecimiento económico con la inclusión y el bienestar social, que hoy día podemos de alguna manera disfrutar, ya que pues en años anteriores, antes del 2026, independientemente de los temas económicos globales, pues ha habido de alguna manera un poco más de resistencia en cuanto a el error de diciembre. Entonces, pues esperemos que el gobierno siga teniendo de alguna manera decisiones sanas y sabias en cuanto a temas económicos, ya que pues la economía global pues está latente y en alta vulnerabilidad para poder subsistir. Muchísimas gracias y pues sería todo por esta videocápsula.